Este anime tiene tres historias diferentes, pero que están entrelazadas entre sí. La primera historia se trata del joven maestro Kotaro, quien es un joven mimado y enérgico, y de su mayordomo Hazuki. Cuando Kotaro era un niño, por casualidad encontró lo que creía que era un muñeco, pero resultó siendo un Ivory Chill. Desde entonces lo tuvo como su compañero. Hazuki hacía todo lo que le decía Kotaro de manera obediente, pero ahora que ha crecido se ha convertido en una pesadilla para él. Lo peor es que se volvió mucho más alto que él, eso irritaba bastante a Kotaro. Cuando se queja diciendo que no soporta ver a Hazuki debido a que está muy abrigado con el calor que hace, Hazuki termina confesándole que es porque su cuerpo se enfría cuando hace demasiado calor, de esa manera no lo siente. Kotaro, al darse cuenta que el cuerpo de Hazuki realmente está frío, se abalanza sobre él y le trata como si fuera su aire personal y termina durmiendo en sus brazos de lo fresquito que se siente. En el pasado Hazuki fue desechado 2 veces. Kotaro fue su tercer dueño, pero cuando le llevó en la casa también fue desechado 3 veces, pero siempre Kotaro le recogía. Le protegía en todo momento, ganándose el cariño de Hazuki, pero pese a eso, él no piensa consentirle. Más tarde Hazuki regaña a Kotaro por ser un vago y dice que es el causante de los malestares que ha tenido últimamente, pero de la nada cae al suelo como si hubiera perdido la vida. En la noche, Kotaro termina llevando a Hazuki al lugar donde vive el criador de los Ivory Chill para que le cure. El dueño, después de ver a Hazuki, se da cuenta que ya no tiene caso. Su piel está mutando a la de un humano y se está pudriendo por dentro, por lo que le llegó la hora. Kotaro se desespera diciendo que le arregle y le pagará lo que sea, pero que necesita a Hazuki. El criador le explica que eso es imposible porque no se trata de un muñeco ni de un ser humano. Kotaro se pone tan insistente al borde del llanto que termina convenciendo al criador, haciendo que le haga buscar una supuesta gota de la luna que supuestamente le va a ayudar. Aunque Kotaro no tiene ni idea de qué es eso, acepta el trato y decide buscar esa gota de la luna. Esa misma noche se pone a buscarlo sin parar, trabajando incansablemente y de manera decidida por primera vez en su vida. No le importaba el lastimarse con tal de encontrar lo que supuestamente le salvará la vida a Hazuki. Y debía darse prisa porque solo tenía una semana. Al ver lo desesperado que está Kotaro, Hazuki le pide que se resigne, ya que es algo natural que él desaparezca porque su fecha límite ya llegó a su fin. Pero Kotaro no acepta y le exige a Hazuki que le deje en paz y termina golpeándole por la rabia y la tristeza. Y después le grita que es algo que solo tiene que hacer y que no necesita a nadie más que a él. Hazuki, al ver su determinación, termina dándole un beso. El plazo que le dieron a Kotaro llega a su fin y Hazuki termina falleciendo aparentemente. Pero un año después, Kotaro recibe una llamada del creador de los Ivory Chill y le dice que esa gota que tenía que buscar el año pasado no existe, que es algo que se inventó. Kotaro se enfurece y le dice que no debería jugar con los sentimientos de la gente así. Como compensación por lo que le hizo, el creador le da un regalito, aunque claro, no gratis, sino que le va a dar un pequeño descuento. En la mansión de Kotaro aparece Hazuki, quien al parecer sigue vivito y coleando. Y así ambos vuelven a estar juntos, aunque claro, temporalmente, ya que como todo tiene su fecha límite y cuando llegue ese momento no tendrá salvación. La segunda historia narra sobre Yuzu e Ichi. Yuzu es un Ivory Chill que no crece pese a la gran cantidad de amor y atenciones que recibe de parte de su amo. No sabe por qué no es capaz de crecer. Piensa que podría estar averiado en algún sitio o que quizás su amo le odia, por lo que decide ganarse su cariño, de esa manera podrá crecer aparentemente. Al día siguiente, Yuzu le pide a su amo que tengan intimidad para así él poder crecer. Según lo que le dijo, una Ivory Chill femenina debe tener intimidad para poder crecer, por eso le pide a Ichi que lo hagan. En un principio, Ichi se niega a hacerlo, pero al final cede por la insistencia de Yuzu. Cuando le da cariñitos, entre comillas, se detiene y le pregunta a Yuzu cómo se siente, pero cuando le responde que le da cosquillas, a Ichi se le quita todas las ganas. Se enfría literalmente.
pero unos segundos después Yuzu se vuelve consciente de lo que está pasando y termina huyendo por la vergüenza. Eso hace que al día siguiente crezca un poco más, y debido a eso su ropa le queda un poco pequeña. Ichi y Yuzu deciden ir a comprarle ropa pese a que su mayordomo está muy preocupado de que salga sin el coche, dadas las cartas poco amigables que recibió últimamente. Ambos terminan yendo de compras, lo que en un principio sería una tarde tranquila, terminó convirtiéndose en una completa pesadilla. Terminan hiriendo a Ichi en los ojos, dejándole ciego quizás para el resto de su vida. El mayordomo de Ichi le cuenta todo a Yuzu, incluida la razón por la que este desconocido quiso acabar con su vida. En ese momento Yuzu se da cuenta de por qué no crece. Todo era porque su amo solo le enseñaba lo bueno, pero el otro lado de la moneda nunca se lo mostró. Deseaba saber lo bueno y lo malo, no solo lo bueno. Y termina pidiéndole a Ichi que le deje estar a su lado, al menos hasta que se vuelva adulto, y si aún así no desea estar con él, puede desecharlo. Por primera vez, Ichi deja salir a flote su dolor enfrente de Yuzu y le agradece por todo. Ichi, Tsukishima y Kuroda tienen rangos diferentes, pero debido a que tienen la misma edad, se volvieron amigos de la infancia. Kuroda y Tsukishima son como el agua y el aceite, ya que siempre andan peleando. Ahora que Tsukishima fue promovido a ministro, se siente inseguro. No está seguro si podrá hacerse responsable de algo tan grande como lo que le cae encima, ya que es promovido en un momento difícil de inestabilidad política. Kuroda le provoca y al final termina animándole para que tenga confianza en sí mismo. Días después, Tsukishima decide visitar a Kuroda y le descubre trabajando en su nueva creación llamada Ivory Chill. Por alguna razón, el muñeco en el que está trabajando Kuroda se parece muchísimo a Tsukishima cuando era un niño, lo que solo puede significar una cosa. Kuroda provoca a Tsukishima para no admitir lo que en realidad siente, haciendo que él terminara por tirar el muñeco al suelo. Seiya intercede para que dejen de pelear y Tsukishima termina regalándole una rama de cerezo. Ambos se ponen tímidos como si fueran unos enamorados, pero son interrumpidos por un soldado que trae malísimas noticias. El clan de Tsukishima es obligado a ir a la guerra ya que han sido considerados como traidores. Antes de la guerra, Kuroda quiso despedirse de Tsukishima con un beso, pero al final no le dejó, así que le dio una parte de su prenda. Al final, el clan pierde la guerra y como Tsukishima es el último ministro vivo que queda, debe tomar la responsabilidad entregando su propia vida. Kuroda no acepta tal cosa, así que corre tras él antes de que pierda la vida. Cuando Kuroda llega al lugar donde está esperando Tsukishima, intentan impedir que entre, pero al final lo consigue a la fuerza. Al ver a Tsukishima no puede evitar enfadarse, más aún cuando Tsukishima dice con una sonrisa que cuide de los demás cuando ya no esté. Eso enfurece a Kuroda porque los que más sufren son los que quedan atrás. Ambos terminan peleando por el dolor que sentían por dentro. Por un lado, Kuroda no quería perder a su amado, pero por otro lado, Tsukishima no quería perder la vida tan joven. Deseaba vivir y estar con Kuroda y Seiya. Pero tampoco tenía esa opción porque al ser ministro la responsabilidad caía sobre él. Ambos dejan de hablar porque solo se lastiman con las palabras que no quieren decir y finalmente esa noche hacen el sin respeto de despedida. A la mañana siguiente, Kuroda despierta, pero a su lado ya no está Tsukishima porque entregó su vida por el bienestar del clan. Años después, Seiya va a visitar a Kuroda ya que desde aquella guerra no se ha vuelto a ver, pero cuando ve al muñeco queda en shock, ya que es idéntico a Tsukishima cuando era un niño. Seiya le dice que por más que haga eso, Tsukishima nunca más volverá porque falleció, pero Kuroda finge que no le afectó en lo más mínimo la pérdida y se mofa de ello. Durante la conversación, ambos son interrumpidos por una señora y Seiya termina volviendo a su casa, aunque promete regresar. Kuroda decide ignorar a su amigo y seguir a su bola mientras el muñeco le persigue sin parar.
Ya que era la fecha en la que florecen los cerezos, Kuroda va a ver el árbol de cerezo que creció, que es una de las pocas cosas que le dejó Tsukishima. Pero por alguna extraña razón el muñeco comienza a hablar poco a poco y termina regalándole la misma rama de cerezo, tal y como lo hizo Tsukishima en el pasado, removiendo todos los sentimientos que Kuroda quiso borrar. Ese muñeco resultó ser su propio reflejo. Por primera vez, Kuroda se pone a llorar por su pérdida. Él de verdad amaba a Tsukishima. Desde que se fue siente un gran vacío que no sabe si algún día será capaz de llenar. Y lo único que le queda es seguir viviendo.